Abbiamo tempo, una mezz'ora di Y tempo tenemos una media hora domande e para osservazioni plantear rivolte ai preguntas y relatori di hacer oggi observaciones sobre per los poi lasciare ponentes de il esta tempo tarde, necessario para alle luego conclusioni dejar del tiempo segretario. para las Quindi, conclusiones del secretario. chi ha domande, osservazioni ai Entonces, relatori si alguien è tiene pregato di preguntas u segnalarlo observaciones alzando que la mano hacerle a e los poi ponentes, por favor intervenendo levante dire la mano il proprio y nome e luego dire cuando a quale dei intervenga relatori si indique rivolge. su nombre, diga a quién plantea la pregunta. Gracias. Adelante. Buenas tardes. Soy Fernando Nascimento de Brasil. Mi pregunta es la siguiente. Quedó claro que la dimensión del querigma, para Aquí. los dos, por favor. Perdón. La dimensión del querigma, el anuncio, la dimensión de la mistagogía o de la liturgia y después la dimensión de la diaconía son dimensiones coesenciales de la iglesia. Perfecto. A mí me parece que nosotros estamos naciendo en la iglesia, somos recibidos a la administración de los sacramentos sin escuchar verdaderamente un querigma que sea convincente. Después, a veces la palabra que escuchamos o es de una manera total, a veces fundamentalista por un lado, a veces con un contenido, no sé, quizá social o cosas, pero no, o sea, son extremos. Y después la dimensión de la caridad por un otro extremo. Me parece que en los primeros 4 siglos de la iglesia, en el catecumenato, se vivía estas 3 dimensiones de modo muy integral. Después del Concilio Vaticano II, hemos recibido el RICA. Y a mí me parece que son poquísimas las parroquias nuestras que lo trabajan. Mi pregunta es, ¿les parece que el catecumenato sería una respuesta concreta para darle a la iglesia esta unidad en estas dimensiones? Muchas gracias. Domande entrambi i relatori? No, Pregunta para ambos. Por favor, respondan en el orden en que tomaron la palabra antes. Sì. Allora, io a Sí. scuola noi impariamo che En la escuela nosotros vale un método aprendemos deduttivo neppure uno que no vale en este caso ni un método deductivo ni inductivo. Me parece oportuno utilizar en términos deductivos. No me parece correcto aplicar un método deductivo. Me parece que la pastoral ha de mantenerse adherente a la realidad. Y esto debemos interpretarlo a partir de la Dei Verbum y la relación que tienen las palabras interconectadas en la Dei Verbum 2. La relación entre la praxis y la vida conduce a la presencia de Cristo, que asumió en el misterio de la encarnación la realidad humana. Entonces, no debemos tener prisa de pegarle un modelo apresuradamente a la realidad, a algo que nos parece que se combina bien con el misterio, sino que tenemos que tomarnos el tiempo de reconocer esta presencia. La tradición, redizio de Rica indica una comunicación de participación en el misterio de la fe, que se manifiesta, es comprendida y puede tener una respuesta que pasa a través de una asimilación en la vida. Y esto muestra cómo la gradualidad y la globalidad de la iniciación a la vida cristiana pasa necesariamente por estructuras que siempre hay que tener en cuenta.
Un aspecto interesante del Evangelii Gaudium es que la dimensión carismática de la pastoral se remonta no al momento inicial, el momento del anuncio, sino que tiene una dimensión siempre actual, que es esta dimensión, esta presencia de Jesucristo resucitado que sirve de filtro de interpretación de toda la realidad en un nivel personal, social y también de proyecto de pastoral. Y esto me parece muy importante. Les digo algo que tal vez pueda servir más adelante. Cuando el Papa en Florencia dijo que la Iglesia italiana debe temer el agnosticismo, el misticismo y el pelagianismo espiritual. O sea, saber que aquí se trata de un saber hacer las cosas. Yo interpreto esto en la medida que puedo pero digo, lo que nos salva no es lo que entendemos o ni siquiera lo que hacemos, sino cómo Jesucristo está en nosotros, cómo actúa su presencia en nosotros. Por lo tanto, debemos lograr irradiar todo lo que procede de este encuentro a partir de la Deus Caritas Est. No es que saber algo más en sí mismo sea lo que marca la diferencia. No nos importa tanto esto, no importa cuánto sepamos, sino que es la presencia, la acción de Jesucristo en nosotros lo que marca la diferencia. Es esto el carácter bautismal, ¿verdad? No somos nosotros ya que vivimos, los que vivimos en nosotros mismos, sino Jesucristo en nosotros. Y esto puede generar también unas novedades pastorales que pueden hacer, se trata no tanto de hacer funcionar el sistema, sino reconocer la acción de Jesucristo. Bueno, yo respondería para que lo que hemos visto en la unidad entre las tres dimensiones, para que esto sea una realidad vivida, no hay ningún modelo que nos da directamente ya una garantía, porque todos son procesos. Tenemos que analizar qué procesos aplicamos en nuestra parroquia para que las personas profundicen en su fe, y ahí podemos a lo mejor notar que acentuamos algunos elementos más que otros y no llegamos a una participación activa en todas las dimensiones. Y ahí, pues algunos modelos del catecumenado recogiendo la dimensión comunitaria me resultan muy interesantes. Abbé André Masinganda. Yo soy don Abbé Masindra, secretario general de la Conferencia Episcopal del Congo. Hago uso de la palabra para hacer eco a la alusión que aquí hizo el profesor Rainer cuando habló de la perspectiva teológica de la caridad. No es una pregunta la mía, es una reacción, porque usted dijo que estuvo en el Congo y, bueno, está al tanto de la teología de la caridad, como la vemos allí. La primera observación, desde la publicación de la encíclica Deus Caritas Est, pero también a continuación de la Caritas in Veritatis que le siguió, el magisterio marcó una especie de revolución copernicana en la vida y la misión de la Iglesia en mi país, en el sentido que la caridad ya no es pensada como una especie de virtud, sino que es pensada como un elemento clave para comprender la vida y la misión de la Iglesia.
Por eso los obispos, en su preocupación pastoral, se preocuparon de tener una sesión con teólogos para que se haga frente a la pobreza multiforme que conoce la mayoría de la población en mi país, de forma tal que podamos repensar sobre la pastoral y sus actividades a la luz de la caridad. La caridad ha de fecundar todas las actividades de la Iglesia y a partir de allí aportar un nuevo impulso a la vida pastoral y eclesial. Y en esto estaba pensando, escuchándole, reflexionar sobre este tema. Vuole aggiungere qualcosa? ¿Quiere añadir algo, profesor Gering? No, simplemente muchas gracias por la información, el mensaje de que hay ese proceso en camino y sería interesante pues ver también un poquito los resultados, las propuestas, lo que a mí me interesa sobre todo también a nivel formativo de las personas dentro de las organizaciones caritativas, pero también dentro de las universidades, de las facultades de teología, que esto sería un punto para establecer esta conexión que buscamos en la reflexión académica. Ante todo, quería agradecer a Monseñor Daltoso y todos los que hicieron posible este encuentro y naturalmente, sobre todo a los ponentes. Algo que me impactó mucho esta mañana. Alguien dijo, el cardenal Tagle dijo que va a buscar en las Escrituras algo que se refiere a la rendición de cuentas. Todos sabemos lo difícil que es esto y me parece una provocación estupenda porque es muy importante encontrar una justificación en las Escrituras. Por eso quería referirme, en lo que se refiere a la antropología, a lo que dijo el profesor Asolán. Perdonen, justo ahora me suena el teléfono. El profesor Asolán. Nuestra antropología evidentemente se ha forjado a partir del discurso de la montaña, el sermón de la montaña. La persona que encarnó en forma definitiva todo esto, no cabe duda que fue Jesús. Y desde un punto de vista humano, los pobres son unos desgraciados, no son envidiables, no son bienaventurados. Y pues al ver su situación se le pueden aconsejar anticonceptivos y muchas otras cosas más que se aconsejan hoy. Pero Jesús dice que son bienaventurados. ¿Y por qué son bienaventurados? Pues porque Jesús los escoge, los elige. Y nosotros podemos ser bienaventurados en la medida en que compartimos la situación de los pobres. Entonces, ¿cómo decir? La antropología cristiana se resuelve, y me parece que el profesor Asolán lo decía antes, en un intento de encontrar a los pobres de Jesús en esta capacidad de compartir.
¿Y la pregunta cuál es exactamente? La pregunta sería si podemos de alguna manera reducir o más bien sintetizar nuestro enfoque, nuestra forma de ver a los pobres, no en una actividad asistencial o puramente técnica, sino más bien compartir su condición. Yo estaría de acuerdo, voy más lentamente, con von Balthasar cuando dice que la antropología es algo dramático, que no significa trágico ni triste, sino que es algo en acción. Y esta acción, esta tensión que experimentamos al vivir, depende del hecho de que somos una complejidad que no puede reducirse. Y aquí todos los dualismos, alma, cuerpo, hombre, mujer, comunidad, promoción humana y sacramentos, etcétera, en realidad no encuentran a la persona. No es que si nosotros anunciamos a Jesús no debemos preocuparnos por el alimento y que si nosotros nos preocupamos por el alimento debemos descuidar las razones de la vida y Jesucristo. Entonces, lo que debemos hacer es permanecer dentro de esta complejidad que no aísla ningún aspecto. Y luego, yo me referí al Génesis porque en mi tercera orientación hablé sobre cómo establecer un marco de referencia de valores comunes donde insertar el servicio de la caridad. En la Biblia, el Génesis describe el elemento humano fundamental, que no es necesariamente cristiano. La revelación manifiesta un misterio escondido y nosotros sabemos que esta revelación condujo a Cristo, Cristo que nos revela el sentido último. Todas las cosas creadas fueron creadas en el Verbo y toda persona fue creada a imagen y semejanza. Entonces, esto no significa que nosotros llevemos Jesucristo a ellos, sino que nosotros recibimos de los pobres a Jesucristo. Esta situación que Jesucristo suscita, provoca y crea, nos conduce a vernos unos en otros con la mirada de Dios. Y por ello, el conocimiento del Evangelio, de las Escrituras, que se encajan dentro de la pastoral. Jesús en Cafarnaúm le presentan al paralítico desde el techo, ¿verdad? Lo hacen pasar por el techo. Esto indica la acción de un ser humano que nos pide algo. Como usted dijo, es la mirada de Dios, pero bajo la mirada de Dios no son los pobres los más desgraciados. Y ese es un aspecto de la educación del corazón que es importante. Se trata de hacer entrar en nuestra conciencia esta mirada, esta capacidad verificada sobre la praxis de Jesús, asumir los pensamientos y sentimientos de Cristo. Y la obra en el mundo del Espíritu Santo es generar la carne de Dios. Así fue con María, que generó a Jesús encarnado. Y así son las palabras de San Pablo, que dijo: yo les estoy alumbrando entre dolores para que se abran a la fe en Jesucristo. Entonces, se trata de responder a un llamado que nos antecede, pero también se trata de rendir cuenta de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, no se trata de semillas lanzadas así para resolver problemas y visto que ya ha llegado el fin del mundo, en realidad Jesucristo ya ha alcanzado la meta.
Muchas gracias. Ahora hay 3 pedidos de palabra, la primera por aquí, otras 2 por allá. Entonces, les pediría que es la brevedad para poder terminar a tiempo. Soy Óscar, soy un sacerdote diocesano de España que está estudiando en Roma. Lo primero de todo, agradeceros a ambos dos ponentes porque mi vida formativa está entre Rainer en los orígenes y ahora con Paolo en la experiencia de descubrir estas dimensiones. Y evidentemente tengo muchas dudas, pero por no poneros en muchos aprietos, así para los dos, para que disfrutéis de un alumno que os recuerda las dificultades de estas cosas, no sé si son problemas o son dilemas, como decía esta mañana el cardenal, pero ahí van porque creo que es necesario una reflexión sobre algunos de estos temas. Son 2 cuestiones. La primera es la relación entre la caridad, el testimonio y la evangelización. Yo muchas veces me pregunto, cuando hablamos de que la caridad es un testimonio coherente, autentifica la fe y tal, en el fondo esto es miedo a afrontar la evangelización. Es decir, ¿qué relación debemos establecer? ¿Se puede hacer anuncio explícito del Evangelio más allá del testimonio? ¿Y cómo conjugar esto con lo que Benedicto XVI nos recordaba en Deus Caritas, es de no hacer proselitismo? Es decir, como les decía el cardenal esta mañana, la caridad es un fin en sí mismo. Este es el primer dilema o problema. Y el segundo dilema tendría que ver con la relación entre la justicia y la caridad. ¿Por qué cuando estamos realizando la caridad no estamos contentos y siempre estamos mirando a las causas? Es decir, ¿qué valor le añade la justicia a la caridad? ¿O cómo podemos descubrir que en la caridad Dios ya se nos comunica y apreciamos muchísimo el trabajo y la labor de otros hermanos en la Iglesia que luchan por la justicia y lo hacen desde estructuras o mediaciones? Gracias. Bueno, para la primera pregunta yo creo que hemos visto también testimonios, ¿no?, en las obras que han realizado diferentes organizaciones que buscan precisamente cómo conjugar las dimensiones del testimonio, de la caridad. Y lógicamente, pues no se puede decir que aquí empieza una cosa y empieza la otra. Esa separación no tiene mucho sentido, ¿no? Yo detecto mucho que depende mucho de la autenticidad de la propia persona que está en la situación de la ayuda. ¿Qué quiere decir con esto? Pues cuando la persona misma siente su propia fe como algo que tiene que decir esto, que tiene que pronunciar el Señor, porque no ve suficiente el estar y el compartir, ¿no?, pues tiene que reflexionar sobre su forma de estar con el otro y que siente como propia dificultad, ¿no? O sea que no vamos a tener aquí una cuestión de qué modelo y con qué programa y con qué tipo de intervención, porque al final se trata de la presencia real de las personas. Entonces, pues, el testimonio no es tanto el enfoque en pronunciar directamente, sino cómo transmitir lo que está presente. Y se trata de una sensibilidad, por un lado, pero por otro lado también una capacidad de pronunciar la presencia de Dios. Y yo creo que en los programas formativos trabajamos quizás poco esa capacidad también de decir que Dios está presente. Nos cuesta. Nos cuesta. Y, lógicamente, el entorno también en nuestra sociedad secularizada, por un lado, no facilita una comunicación más natural
sobre estas cuestiones. Y el trabajo profesional, que declara esta parte como algo privado, que incluso vulnera, ¿no?, la relación de ayuda, tampoco lo facilita. O sea que desde el enfoque que queremos hacer un buen trabajo profesional y esto significa de esto no se puede hablar, eso es una presión sobre la situación. Sobre todo, yo creo que más sobre los trabajadores sociales que sobre los voluntarios, porque los voluntarios vienen normalmente con esta motivación, ¿no? Pero sobre los trabajadores sociales ven ahí una tensión entre su identidad profesional y esa realidad de la ayuda y la presencia de la fe. Y eso es un problema. Con el segundo punto, yo creo que tanto el documento de Caritas Est como Caritas in Veritate analiza muy bien la interrelación que hay entre justicia y caridad y la interrelación y el mutuo enriquecimiento, y aboga evidentemente por, cuando se trata del trabajo propio de la Iglesia, de apostar por esta presencia personal, ¿no? Y yo creo que tenemos diferentes espacios donde podemos trabajar los elementos, pero ahí hay cierta importancia, ¿no?, de subrayar la presencia de las personas. Y al final, los procesos de la transformación de la sociedad tienen que pasar por los procesos de las personas. Eso lo hemos dicho también varias veces aquí. O sea que las estructuras, ¿cómo las transformamos? ¿Una ley puede transformar una estructura? Depende. Depende si las personas quieren actuar según la lógica de esta ley. Si no, por muy buenas leyes que tenemos o por muy buenas prestaciones que tenemos, no cambiamos las estructuras. O sea que ahí está el fondo, que los procesos de conversión, de transformación, residen en las personas. Pero entonces tenemos que influir también en las personas que están en los lugares de responsabilidad política, económica, cultural, social. Con eso también hay que entrar en el diálogo y en relación. Allora, se ho capito bene la Entonces, si entendí bien la pregunta, prima parte, le contestaré lo abbiamo paura siguiente. di evangelizzare se ci O sea, concentriamo si soltanto nos sulla carità. concentramos solamente en la caridad, ¿tenemos miedo acaso de evangelización? ¿Cuál es la relación entre una cosa y la otra, entre caridad y evangelización? Dell'annuncio Y del Vangelo. ¿qué es lo que queda del anuncio del Evangelio? Yo me remito a algo que estudié en la escuela, que siempre hay intención. El modelo inductivo, deductivo no funciona porque no se puede sobreponer un proyecto, una práctica en otra, sin que haya una relación entre ambas. La práctica humana ya de por sí expresa objetivos, intenciones, evaluación de los instrumentos, etcétera, etcétera. Entonces, si la práctica de la caridad es una práctica humana, ya tendría que llevar el Evangelio intrínseco. O sea, el Evangelio no se sobrepone a la caridad. Por eso no podemos pensar en dónde entra el Evangelio, porque el Evangelio está siempre allí, es algo intrínseco, antes, después y durante. Lo que necesitamos es una teoría de la práctica de la caridad, como dijo el señor profesor, y como creo yo hay que aprender. En la práctica ya hay una teoría. Esa teoría hay que ver si es evangélica, evangelizadora o no, si es cristiana o no. Esa es la respuesta que le puedo dar. Y luego la relación entre justicia y caridad. ¿Cuál es esa relación? Ya el profesor ha contestado en parte. Si una persona siempre está mal, a mí me interesa saber el por qué siempre está mal. Como se dijo ayer, hay que mostrarle a la persona que uno quiere que esté y que esté bien.
Allora, è chiaro che nella carità e En nell'amore la per una caridad, persona en el amor vorrei agire que sulle uno cause siente che la fanno por o una morire persona, o star male. hay un interés que es Quindi in un saber certo senso las nella logica causas que interna la hacen estar dell'amore, mal. En la l'attenzione lógica alla interna del rimozione di amor ciò che hay que prestarle crea non atención vita, non a la amore, non retirada de speranza, todo lo non que fiducia. evita la esperanza, Resta el amor vero y la confianza. Todo lo que che, anula estas come tres giustamente hai cosas. detto, nella carità Como se c'è già dijo Dio, y cioè la de carità forma ha una acertada, preeminenza sulle virtù. la La caridad carità tiene resterà in primacía paradiso, sobre la las giustizia demás si spera che non virtudes. sia necessaria la La giustizia caridad né distributiva né... estará en el paraíso y se espera que E no se quindi la giustizia va necesite vista alla luce una della carità, justicia redistributiva, etc. sapendo che la Esperanza hay que verla a la massima luz de la giustizia caridad. umana La non máxima riesce justicia a humana raggiungere no logra la carità llegar così come a la la desidera il caridad cuore dell'uomo e per la quale noi siamo fatti, perché como questa quiere el carità corazón è del Gesù hombre Cristo. y como E come nos dice hizo Gesù, Jesucristo. se la vostra giustizia non supererà quella Sí, degli scribi e dei farisei, la anche l'ansia justicia di giustizia humana più grande si no trasforma, supera la può de los trasformarsi fariseos, in uno decía Jesús. strumento che ci Incluso el allontana anhelo de dalla justicia más misericordia marcado se da puede Dio, da convertir en Gesù un Cristo, instrumento que nos anziché aleja de la misericordia de Dios, de Jesucristo, en vez farci de magari strumento attraverso il quale convertirse en una Gesù Cristo agisce. herramienta Temo che in questo gracias a giochi la però una cual delle Jesucristo critiche actúa. fondamentali Una de che è las stata fatta al críticas cristianesimo, fundamentales che que Papa se dirigió l'ha al detto più volte, cristianismo, io l'ho sentito citare y quando esto lo ha parlando di dicho el Marx, diceva, Papa lui disse, varias il veces, la cristianesimo hizo ha avuto Marx. 18 secoli per Marx cambiare le dijo, cose e non ha fatto niente. el cristianismo Adesso tuvo tocca alla filosofia. 18 Questa idea, siglos para cioè, cambiar las cosas y questa no idea lo fissa hizo, y ahora le della corresponde modernità, a la della filosofía. secolarizzazione, che la verità La si manifesta filosofía, ¿no? nell'azione, Como, nel cambiare, como instrumento de cambio social. Esa idea de que hay bienes que no son bienes materiales también puede producir un sentido de inferioridad y uno se puede sentir incapaz de enfrentarse con estas cosas. Ello plantea de nuevo la relación entre teoría y práctica. ¿Cuál es la teoría que nos despertó el interés? Questi due interventi, En fin, appunto, se uno rinuncia, è sempre gradita. bueno, nos quedan dos oradores. Si uno dice que renuncia a su turno de palabra, le deja más tiempo al otro. Superior General de la Familia Religiosa, fundada por San Luis Orión. El tema que voy a tratar es la diaconía de la caridad. Punto de partida de esto es la Iglesia como misterio de Cristo que vive en la historia. La Iglesia se manifiesta en todas sus dimensiones como institución y como carisma, coesencial, como repitió varias veces últimamente el Papa para la vida de la Iglesia. Se aplica esto a la diaconía de la caridad y se obtiene lo siguiente. Desde que cobró carácter institucional la Iglesia, la diaconía de la caridad quedó en manos prácticamente exclusivas de instituciones carismáticas o de instituciones privadas, sobre todo en la expresión de la vida religiosa consagrada y no solo con grandes experiencias de carismas de laicos. Hoy, gracias a Dios y gracias al Papa Benedicto, se plantea la cuestión de que la diaconía de la caridad es eclesial y esto hace surgir un problema totalmente novedoso en la vida de la Iglesia, que es la integración en la comunión de los principios, la integración, ¿no?, de una diaconía de la caridad que debe ser algo con carácter institucional y a la vez carismática. Una primera senda se abrió gracias a Intima Ecclesiae Natura. El Papa Benedicto había observado que en la Iglesia como institución, en el derecho canónico, no había una sola mención de esta dimensión del ministerio de la Iglesia.
a los dos oradores, quiero decirles lo siguiente. Yo he viajado mucho por el mundo y he visto cómo esta cuestión va tomando raíces. Y pastoralmente le quiero hacer una pregunta. Ustedes, ¿cómo creen que va a arraigarse esta colaboración o esta sinergia de carismas e instituciones de la Diaconía de la Caridad? Bueno, yo creo que, en primer lugar, históricamente tenemos muchas épocas donde hay una gran pluralidad de iniciativas, de organizaciones, de actividades, desde el espacio laico, desde organizaciones de los órdenes, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, siempre hemos sabido convivir con una gran riqueza, realmente, ¿vale? Es a partir del siglo XIX, con el impacto de la gran industrialización, donde nace esa idea de que necesitamos una mayor coordinación de las iniciativas caritativas de la Iglesia. ¿Para qué? Para tener un mayor impacto con la gran cantidad de problemas que tenemos en las sociedades, por un lado. Por otro lado, la forma de trabajar los problemas por el desarrollo de las ciencias ha cambiado también, ¿no? Este era otro enfoque. Entonces, hoy nos podemos preguntar, y una de las ideas para que exista Cáritas no es tanto para que haya otra organización con actividad caritativa, sino que la idea era coordinar, o sea, que ser un canal de confluencia de todas esas iniciativas. Y esto creo que se ha abandonado un poquito. Esa idea de que utilizar Cáritas como un canal de este trabajo más coordinado no significa que Cáritas tiene que estar por encima de las otras, sino que cada uno tiene su carisma, su perfil y su existencia, que eso es muy importante porque nos enriquecemos mutuamente. Pero se necesita también una coordinación y eso no es fácil por las cuestiones que se manejan, ¿no? ¿Quién está por encima? ¿Quién manda? ¿Quién propone? Etcétera, etcétera. Lo que en mi práctica he visto es un desconocimiento profundo de lo que uno hace y lo que el otro hace, estando pocos metros el uno del otro. Y eso es una pena, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tenemos que fomentar la mutua colaboración, ¿no? Y primero hace falta conocernos, reconocernos y trabajar más conjuntamente. Eso es muy importante. Hay un nuevo espacio que son el ámbito de las ONGs. Y ahí sí hay también muchos cristianos que empiezan a trabajar desde una motivación cristiana, religiosa, sin esa búsqueda de la conexión eclesial. Bien también, ¿no? Porque es otra parte que enriquece nuestro campo de actuar. O sea que buscamos coordinación, yo creo que es necesario, pero por el otro lado, y ahí yo creo que sí que Cáritas también podría tener un papel más importante, pero también tenemos que entender que desde cada centro hay que buscar la cercanía con el otro, saber, conocer
qué hacen ustedes, qué hacen aquí y cómo podemos crear mayor sinergia. Sin obligación, pero yo creo que es bueno. Io vedo l'aspetto positivo Mire, della cosa. yo veo la faceta La considero positiva. così perché Le voy a explicar uno dei por qué. guadagni del concilio è appunto Uno la de los frutos comunità cristiana come fue soggetto, justamente la come comunidad soggettività cristiana dell'azione. como sujeto, Quindi la che ci sia subjetividad la de la necessità acción. di ricomporre questo soggetto, El hecho de questa è que una delle haya conversioni necesidad che de segneranno la reconfigurar este concezione del sujeto concilio. es algo que E quindi la señala separazione di el Consejo. clericalismo, la separazione laici, La separación entre laicos y no laicos, istituzione, carisma, religiosi, preti institución, diocesani, carisma. i preti sono A mí me enseñaron aspetta, sono per l'essere della que Chiesa, los i religiosi sono sacerdotes per il benessere. están allí para el ser de la iglesia Però c'è stata anche una y los teorizzazione religiosos di para el una cosa di questo bienestar. tipo. Es Quindi, algo il así. fatto che l'appalto El della hecho diaconia della carità, de que la diaconía de peraltro la sempre caridad, ispirata dallo Spirito Santo, inspirada perché por una storia el della carità Espíritu impressionante, Santo, dice che questo è uno dei dati su cui la muestra comunità que este es cristiana uno de los deve datos costruirsi. a partir del cual la comunidad cristiana Dentro se tiene que questo construir. c'è il Y discorso di dentro istituzione de del esto carisma. está Quello che mi sembra importante lo è che referente al carisma. nell'ecclesiologia della A mí lo que me comunione, parece della comunione, importante ogni es que soggetto, en la ogni identità eclesiología de la rinvia comunia, all'altra, si sostiene e cada rinvia cosa all'altra. remite a la E questo otra fa y parte la appunto apoya. del Y esto forma parte chiedersi che cosa del l'istituzione offre al interrogante carisma, che cosa il carisma offre que consiste en all'istituzione. qué le brinda E el anche carisma a questo la è un dato sul institución y quale viceversa. occorre Este es lavorare, un dato en el que direi habría que sempre. ahondar Come siempre. concretamente produrre questo? Allora ¿Cómo io se puede producir rinvio, esto cioè concretamente? penso all'istituzione dei Pues diaconi, yo pienso quali en non las sono stati instituciones annunciati da de Gesù. los Gesù non diáconos ha detto que no fate i fueron diaconi per il anunciados servizio delle mense. E por l'istituzione dei Jesús. diaconi non è La avvenuta per institución una de los riflessione diáconos coerente no sul ministero salió ordinato che a doveva raíz de una disporsi in 3 reflexión gradi, ma perché delle coordinada, vedove sino erano porque rimaste había senza cibo. algunas viudas que no I tenían que problemi comer. pratici Los legati alla problemas carità o al prácticos servizio vinculados con la sono, caridad se y non con el trascurati, servicio, una chiave si no ermeneutica se che descuidan, costringe la son comunità una cristiana a herramienta que ripensare obliga a la qual è comunidad la sua cristiana missione, a che cosa ha reflexionar detto de Gesù, nuevo che acerca cosa de su compete misión, agli acerca apostoli, de lo che que cosa dijo compete alla Jesús, lo que le comunità. corresponde a los E in apóstoles, questo modo lo la que le rende corresponde creativa. a la Quindi comunidad. non Y so de come esa si forma la hace risolverà creativa. questa tensione No sé che rimarrà cómo se comunque va a aliviar esa costitutiva, però tensión, que es una tensión sappiamo, io ritengo che intrínseca. la strada Ahora, yo sí sarà creo l'affrontamento di que questi para problemi. remediarlo hay que encarar Se la el carità problema e de la diaconia lleno. della carità Si fosse la un caridad piano, non un progetto, fuese un piano plan, pastorale no un già proyecto, un deciso, plan pastoral dove tu fai questo, tu fai decidido, questo, tu fai questo, tu que fai dice, questo, usted hace l'obiettivo è eso, questo, usted hace lo e otro, la meta es esta, el anche objetivo es se lo este. Spirito Santo ci mandasse Incluso si el un Espíritu tornado a dire Santo nos non è un mandara progetto, non è questo un piano che mi tsunami interessa, noi para ripeteremo decirnos questa que cosa. no es ese plan el que le Allora, interesa, un nosotros parroco che dice, lo "No, io fino a haríamos. mezzogiorno e Un mezzo párroco que ricevo, sei dice, arrivato a mezzogiorno e yo 35, a las non 12 y posso più riceverti". 35 ya no te puedo Questo conceder una cita limitare, porque me questo voy vivere a las le 12 y difficoltà, media. i problemi come cose da Esto de vivir las evitare, dificultades y los ci problemas chiede anche como la algo que risposta a hay que domande di questo evitar tipo. Quindi nella concretezza nos impide dei problemi responder a posti preguntas dalla como concreta esto. diaconia della carità viene fuori che la competenza di uno è necessaria, che il Las carisma atribuciones dell'altro de uno mi son ispira, che noi necesarias. siamo totalmente El carisma del otro nos inspira. incapaci e non sappiamo come muoverci. Nosotros, E così, sin attraverso esta questa inspiración, no fatica sabríamos del cómo lavoro insieme, movernos. come diceva Y a través de Sponsor, este si trabajo costruisce la comunità. de conjunto E es si como se recupera, construye la comunidad appunto, cristiana la carità come una dimensione y se recupera la caridad che non si como può una dimensión non estructural vedere. que no se puede no ver. Queste parole conclusive di Don Paolo. Estas ci palabras chiudiamo e ringraziamo de cierre i de nostri Don Pablo relatori oggi pomeriggio. nos hacen clausurar nuestra reunión de hoy. Muchísimas gracias. Ubi